Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Habacuc. Y en el día de hoy deseamos hacer un pequeño repaso. En este primer capítulo de este pequeño y hermoso libro de Habacuc, hemos visto la perplejidad del profeta. Él observó alrededor de su propia nación y pudo ver que existía la violencia. Se había quebrantado la ley, y parecía como que Dios no estuviese haciendo nada en cuanto a eso. Él pensaba que parecía que Dios se había retirado de la escena y que había cerrado sus ojos y no había observado nada de lo que ocurría. Y luego Dios le da una respuesta a este hombre, a Habacuc, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Y Dios le dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Tienes una gran pregunta por cerebro, y ese es tu interrogante. Te estás preguntando, ¿por qué permito el mal? Y Dios le responde que Él tiene una respuesta para eso. Él dice que en la primera venida de Cristo proveerá una cruz, y que le proveerá al hombre un camino de escape de su pecado. Esa es la razón por la cual Él permite el mal. Y esa es la razón por la cual Él lo está permitiendo en nuestro día, amigo oyente. Porque Dios quiere que los hombres se aparten del mal. En cualquier momento que usted sienta en su propio corazón que está harto del pecado, que está cansado de pecar, usted puede ser salvo al volverse a Cristo Jesús. El problema con el hombre nunca está en su cabeza. Jonás no es su problema si usted no es un creyente. Y su problema no es en realidad en cuanto a la inspiración de las Escrituras, amigo oyente. El problema es que la Biblia condena la vida que usted está viviendo y a usted no le gusta eso. Pero en cualquier momento en que usted esté dispuesto a venir al Señor Jesucristo, Él le salvará. Hay una respuesta para su pregunta de ¿por qué? Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué no juzga Dios al impío? Y Dios le ha dado a Habacuc una respuesta. Dios le dice, yo quiero que tú sepas esto. Yo me estoy preparando para hacer algo en cuanto a esto. Existe una nación allá en las orillas del río Éufrates, y yo la estoy preparando para que esta nación descienda y tome a mi pueblo en cautividad. Y ellos van a pasar 70 años allá, y yo voy a castigar a mi pueblo. Ellos no se van a salir con la suya, no van a quedar impunes con el pecado. Y Dios juzga al impío. Debemos confesar que parece como que los impíos se estuvieran saliendo con la suya en el presente. Así parece hoy. Pero la segunda venida de Cristo va a ser una respuesta a esto, porque entonces Él vendrá con una corona. La primera vez que vino, lo hizo para llevar una corona de espinas y morir en una cruz. En la próxima oportunidad que Él vendrá con una corona de gloria. En su mano tendrá un cetro para gobernar aquí en esta tierra. Y este era el gran problema al que se enfrentaba este hombre Habacuc. Si usted piensa que la primera respuesta que recibió fue suficiente, usted está equivocado. Lo que hizo fue crear una pregunta más grande para Habacuc. Y la pregunta más grande era sencillamente esta. ¿Por qué estás permitiendo que nosotros suframos a manos de una nación que es más impía que nosotros? Los caldeos son más impíos. Por tanto, ellos deben ser juzgados y no nosotros. Bueno, miremos lo que dice aquí el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios dice, eso está correcto, pero yo actúo de manera misteriosa para realizar mis maravillas, y yo actúo lenta pero justamente. Y yo voy a resolver todo esto, y yo obro según mi propio plan y propósito. Y ahora la pregunta es esta. ¿Por qué tiene que sucedernos esto? ¿Por qué nosotros vamos a tener que ser juzgados ahora y ellos no? Y la respuesta de Dios a esto es, yo les juzgaré a ellos oportunamente. Y el versículo 13 de este capítulo 1 de Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, que el profeta está diciendo, nosotros somos mejores que ellos. ¿Y por qué vas a utilizar a ellos para castigarnos a nosotros? Así es que él cambia su forma de expresarse aquí. Y este es el mismo problema que antes tuvo Isaías. Usted recuerda que Dios le dijo, Isaías, yo voy a utilizar a los asirios para tomar el reino del norte. Y voy a utilizar a los asirios para castigarlos a ustedes en el reino del sur.
y ellos realmente van a causar problemas. Ellos van a llegar a rodear a Jerusalén. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, Dios dice, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Y Dios agrega, «Yo los voy a usar a ustedes como una vara para castigar. Cuando yo termine con ustedes, entonces voy a juzgarles porque ustedes son malos». Y Dios hizo eso. Y ahora Él va a hacer la misma cosa con los babilonios. Y Él presenta de una manera muy clara aquí que eso es lo que va a hacer. Ahora, la respuesta que Dios le da a Habacuc es una respuesta directa y específica, por cierto. Así es que Dios le está diciendo esto a Habacuc. Y amigo oyente, pensamos que Él también nos está diciendo esto a usted y a mí en el presente. Usted no tiene por qué hacerle preguntas a Dios. ¿Qué derecho tiene usted, amigo oyente, de cuestionar a su Hacedor? ¿Y qué derecho tiene este pequeño hombre de levantar su cabeza hacia el cielo y mirar al cielo de frente y decir, ¿por qué haces esto? Bueno, amigo oyente, para comenzar debemos decir que no es ningún asunto suyo, es asunto de Dios. Este es el universo de Dios, y Él lo está dirigiendo de la manera que a Él le place. Nosotros debemos creer en Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba la siguiente experiencia de su vida personal. Dijo él, «Puedo recordar que cuando era un muchachito, mi papá se levantaba durante la noche y me despertaba, y me tomaba en sus brazos. Entonces yo comenzaba a llorar y le preguntaba dónde íbamos. Él me contestaba, «Te voy a llevar al sótano porque se acerca una tormenta». Y allí era muy oscuro, era un lugar muy húmedo, no era un lugar muy cómodo para estar. Pero lo que sucedía es que de vez en cuando esa zona era azotada por huracanes, y cuando mi papá me tomaba en sus brazos y me llevaba allí, él no me daba ninguna respuesta. Él solamente tomaba a ese muchachito llorando y lo llevaba allí y lo acostaba en un catre. Y decía el Dr. McGee, yo aprendí a creer en mi papá. Y con el pasar del tiempo llegó un momento cuando él me llevó de noche a ese lugar y yo aprendí una cosa, yo aprendí a confiar en él. Y continuaba el Dr. McGee diciendo, mi padre falleció cuando yo tenía 14 años, y desde entonces he tenido un Padre Celestial. Y ha habido muchas veces cuando Él ha hecho cosas que no me ha explicado. Él se llevó a mi primer hijo, por ejemplo, y yo tenía preguntas en cuanto a eso. Y debo confesar que aún tengo esas preguntas. Pero yo sé esto, concluía el Dr. McGee, que Él tiene la respuesta. Y algún día Él me va a dar esa respuesta. Hasta aquí la experiencia personal del Dr. McGee. Notemos ahora lo que dice Habacuc en el capítulo 2. En este capítulo 2 tenemos la percepción del profeta. Antes habíamos hablado de la perplejidad del profeta. Ahora tenemos la percepción del profeta. Usted puede notar que el profeta ha aprendido que Dios tiene una respuesta. Él le respondió al profeta su primera pregunta, y Habacuc no creía que podría haber una respuesta para eso, pero él descubrió que sí había una respuesta. La pregunta que él tiene ahora es mucho más grande, y él reconoce que Dios tiene una respuesta para eso, pero es una pregunta. Y lo que deseamos señalar aquí, amigo oyente, es que si usted tiene una pregunta, no tiene que taparla u ocultarla con frases piadosas. Existe demasiado de esto en algunos círculos. Hay personas que dicen, yo confío en el Señor. Bueno, amigo oyente, usted no está confiando en Él, sino que le está haciendo preguntas a cada paso que está tomando. Si usted tiene alguna pregunta, no es ningún pecado el preguntarle al Señor. Sencillamente diríjase a Él y dígale que usted no comprende esto o aquello. Y eso es lo que está haciendo Habacuc. Él ha aprendido que Dios tiene una respuesta. Y en este primer versículo del capítulo 2 de Habacuc leemos, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Este versículo es algo maravilloso aquí en las Escrituras. Él dice que irá a la fortaleza y que va a esperar allí. Y cuando él dijo que iba a estar de guardia allí, él no quiso decir que iba a ese lugar a leer una revista. Él explica que va a la fortaleza para ver lo que se le va a decir, y esa es una expresión que utilizan varios de los profetas. Usted recuerda, por ejemplo, que Ezequiel dijo que era como una atalaya en la noche, y el profeta era el atalaya que iba a profetizar a la nación. Y Dios le dice que él le consideraba a él responsable. Ahora, el atalaya es aquel que está de guardia durante la noche. Si hace su tarea fielmente, entonces la ciudad está segura.
Pero si él traiciona a la ciudad o no hace sonar la alarma cuando se acerca el enemigo, debemos decir, amigo oyente, que esa ciudad se va a encontrar en un serio peligro. Así es que este hombre dice que él es profeta de Dios y dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Ese es el lugar donde uno vela y vigila. Allí es donde él iría a esperar, a ver qué es lo que se le va a decir. Habacuc dice, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. De modo que él está diciendo que va a subir a la atalaya y que allí va a esperar, que va a ser muy paciente. Voy a esperar, dice, voy a esperar allí porque sé que él tiene una respuesta. No sé cuál es la respuesta en este momento, pero él tiene una respuesta, y él me dará a su debido tiempo esa respuesta. Así es que iré allí y esperaré pacientemente allí. Debemos pues notar que este es un versículo maravilloso. Y el profeta esperaba que Dios le iba a dar la respuesta correcta. Entonces él comprendería y no tendría ya más preguntas. Ese es el pensamiento que se expresa aquí en este versículo. Dios le iba a dar a él la respuesta, y eso sería en el futuro, y él tenía que esperar. Ahora, esa es una demora. Y la razón por la cual Dios no actúa inmediatamente para decirle algo es porque Dios actúa lentamente en todo lo que hace, en todo lo que Él realiza. Y Él va a darle una respuesta, pero eso será en el tiempo que Dios considere apropiado. Ahora nosotros somos los que siempre estamos deprisa. Estamos siempre apurados. Hay varias expresiones que utilizamos y que en realidad no son bíblicas. Por ejemplo, escuchamos mucho hablar de la pronta venida de Cristo. ¿Puede usted mostrarnos dónde dice eso? No lo hemos encontrado. No encontramos nada así. Ahora ya sabemos que alguien puede señalar esa expresión que dice, «He aquí yo vengo pronto», que se encuentra en la primera parte del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Pero amigo oyente, él no dijo que iba a venir pronto con relación al tiempo, porque si hubiera dicho eso, ese pronto indicaría más de 2000 años. Él no quiso decir eso. Él dijo pronto, indicando que las cosas que se mencionan allí en Apocalipsis, que le traerán a él a esta tierra, van a suceder rápidamente. La revista Time, hace algún tiempo publicó al fin del año sucesos que tuvieron lugar en los últimos 10 años. Hizo como un resumen de lo que había acontecido en 10 años, y allí presentaron las 10 grandes crisis que tuvieron lugar en 10 años. Bueno, eso es nada, amigo oyente, comparado con lo que sucederá en los últimos 7 años, antes de que Cristo venga a la tierra a establecer su reino. Y lo que introducirá esos 7 años será el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia salga, será como el golpe de un mazo sobre una estaca, un golpe tras otro. Un hecho sucederá a otro muy rápidamente, y habrá mucho más que 10 crisis o sucesos en esos 7 años. Tendrán lugar uno tras otro. Así es que la Biblia no enseña una pronta venida, lo que enseña es la inminente venida de Cristo. Tenemos luego otra expresión que se usa mucho en el presente, y nosotros hemos usado la otra también, la de la pronta venida, pero nunca hemos utilizado esta. Si el Señor demora su venida. Y a veces uno escucha a un hermano piadoso decir, no, si el Señor demora su venida. Bueno, tenemos algo que informarle a ese hermano. El Señor no va a demorar su venida. Él va a llegar a la hora exacta, según su propio horario. No según el mío, ni el suyo, sino según su propio horario. Y Él no se demorará, amigo oyente. Pero debemos recordar que el Señor es muy paciente. Él no desea que ninguno perezca. En Babilonia habrá un grupo de personas que Dios va a salvar. Así es que ese período que los hijos de Israel pasarán en la esclavitud, en la cautividad, esos 70 años, va a ser un período de tiempo glorioso para Dios. Él va a tocar el corazón mismo de Nabucodonosor. Así es que aquí tenemos este versículo maravilloso. Habacuc está diciendo que él se va a retirar a la fortaleza, a su torre de vigía, o a su atalaya. Él no tiene la respuesta, pero va a ir allí a esperar la respuesta de parte de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 habla del tiempo cuando nuestros cuerpos van a ser colocados en la tumba. Y vendrá un día cuando Cristo regresará y resucitará estos cuerpos. Pero mientras tanto, lo que está ausente del cuerpo está presente con el Señor. Y cuando dejemos estos cuerpos, vamos a estar presentes con el Señor. Pero el Señor se está moviendo más bien lentamente.
Así es que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios capítulo 5 que debemos andar por fe y no por vista. De modo que en el presente andamos por fe. Amigo oyente, ¿tiene usted alguna pregunta que no ha sido respondida? Si usted no la tiene, yo sí la tengo. Tengo varias preguntas para las cuales no tengo respuesta. Pero he aprendido que el Señor obra de cierta forma conmigo, y hay cosas que me suceden y que a veces causan que tenga ciertas interrogantes. Y quiero decir que he aprendido esto, que Él tiene la respuesta y que algún día Él me dará esa respuesta. Así es que he andado ya algunos años de esta vida por fe. Andamos por fe, no por vista. Y este es el día cuando nosotros debemos confiar en Él, y es importante que aprendamos esto. Ahora Habacuc dice en la primera parte del versículo 2 de este capítulo 2 de su profecía, «Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión». Notemos esto. Él está diciendo aquí que Él quiere que la gente de este siglo XXI, aquellos que tienen alguna pregunta, que le escriban, para que así tengan una respuesta de Dios durante estos días cuando uno está andando por la fe. Y creemos que Él puede haber estado pensando en usted también, amigo oyente. Y en este versículo 2 leemos, «Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella». Ahora muchas veces algunos de nosotros cambiamos un poco esto y hacemos que diga, para que el que corriere lea en ella. Pero eso no es lo que está diciendo. Él dice, para que corra el que leyere en ella. Es decir, que uno necesita tener un mapa consigo, uno necesita saber a dónde va, uno necesita saber mucho en cuanto al camino, para que corra el que leyere en ella. No dice aquí que el que corra pueda leer, sino que corra el que leyere en ella. Es decir, que él debe ser el mensajero de esta visión. Y vamos a decir algo aquí que quizá no sea del agrado de muchos, pero alguien necesita decirlo. Hay muchos hoy que están predicando, o tratando de predicar, o tratando de enseñar, que necesitan leer un poco más antes de empezar a correr. Necesitan prepararse mejor. Es como un joven que quiere dejar de lado los estudios seculares para entrar directamente a estudiar en una escuela bíblica. Pero es mucho mejor aprender a leer antes de comenzar a correr, antes de comenzar a testificar. Es bueno saber cuál es la razón de la esperanza que está en uno. Ahora él dice en el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Y es importante saber esto. Y continúa en este versículo 3, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amigo oyente, usted puede depender de Dios, de que Él tendrá una respuesta para usted y para mí algún día, para todas esas preguntas que tenemos. Esto va a ser algo fantástico. Hay muchos que hablan de las maravillas del cielo, de las calles de oro y todo eso. Bueno, podemos decir que nosotros no vamos a ir a inspeccionar las calles, ni siquiera vamos a echarle una mirada a esas calles de oro. Pero sí esperamos recibir muchas respuestas a las muchas preguntas que tenemos hoy. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo nos dice que debemos andar por la fe. Y con esto, amigo oyente, llegamos al versículo 4, que consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Y debemos decir que quizá este sea el mayor o el más importante de los versículos que tenemos en el Antiguo Testamento. Y ya veremos por qué Dios mediante en la próxima oportunidad. Mientras tanto, le recomendamos leer todo el capítulo 2 de la profecía de Habacuc para estar así más familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Habacuc. Estamos en el capítulo 2 y vamos a considerar lo que nos dice el versículo 4. En nuestro programa anterior dijimos que este es el versículo más importante de las Escrituras. Bueno, quizá deberíamos reducir un poco el tono de esa afirmación y más bien decir que es uno de los versículos más importantes de la Escritura. Es el versículo clave para este pequeño libro de Habacuc. También lo encontramos citado en 3 de las grandes epístolas doctrinales que tenemos en el Nuevo Testamento, y en realidad da la clave a esas epístolas. Por tanto, creemos que sería bueno leer este versículo ahora. El versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc dice, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá».
Se ha hecho mucho tratando de evitar el impacto tremendo que tiene este versículo. Este versículo presenta el tema central de la Biblia. El propósito mismo de la vida y de la muerte se describe aquí. Y los dos caminos que están abiertos para la humanidad se nos presentan aquí también. Hay varias cosas que debemos señalar en cuanto a este versículo y que son de importancia. Él está mencionando aquí los dos grupos de personas que existen en el mundo. La humanidad, ante Dios, está dividida en dos grupos. Están los perdidos y los salvos. Aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, y aquellos que no le han creído a Dios. Podemos indicarlo diciendo que de un lado están los santos y del otro los que no lo son. Y esto hace también una división muy marcada para ellos. Veamos lo que tenemos aquí. Dice que Habacuc tiene que ir a su torre de vigía y que allí debe esperar un mensaje. Y este será el gran mensaje de Dios para el profeta. Ese mensaje explicará su trato, es decir, el trato de Dios con los individuos. Explicará la forma de tratar que tiene Dios con las naciones. Y este es un gran principio el que ha señalado aquí. Esto en realidad es un axioma de la Biblia. Usted bien sabe, amigo oyente, que cuando uno estudia geometría, aprende ciertos axiomas que uno acepta, y que no se trata de comprobar. Por ejemplo, se le dice a uno que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, eso puede ser comprobado con un problema geométrico, pero es un axioma. Y a uno siempre se le permite hacer esa declaración sin necesidad de comprobarla. Uno tiene que probar todo lo demás, pero eso no es necesario probarlo. Asimismo, hay ciertas declaraciones en las Escrituras que son grandes axiomas. Y aquí tenemos uno de ellos. Escuchemos lo que dice la primera parte del versículo 4 de este capítulo 2 de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Este es un grupo de personas. Este es el orgulloso. Estos son aquellos que están tratando de lograr su propia salvación. O deberíamos decir mejor que no lo están logrando. Están viviendo nada más que para el día de hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos piensan que la vida es todo y por eso no tienen ningún propósito. No tienen ningún objetivo en la vida. Así es como se nos presenta esto aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Él está equivocado, está en el camino equivocado, está siguiendo un sendero equivocado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quizá le sorprenda a usted, amigo oyente, saber que esta clase de gente puede ser encontrada en las iglesias. Son personas que es como si tuvieran almas infladas, como un globo lleno de aire. Se han inflado, se elevan con su orgullo, están corriendo como un río que se dirige a la mar de la destrucción. Caminan tranquilos por el sendero, sin preocuparse, cortando flores a la vera del camino. Andan con calma, y una de las cosas que dicen es que uno no debe preocuparse. Ellos no se preocupan en cuanto a su destino. Se dirigen calmadamente como un río tranquilo, que al fin descubre que llega a una mar de destrucción. ¿Y qué ocurre con ellos? Bueno, ese es su fin. La Escritura nunca habla mucho en cuanto a los perdidos, como usted ya habrá notado. El Señor Jesucristo, usted recordará que mencionó una historia en cuanto a un hombre rico y a un hombre pobre llamado Lázaro. Y él habló de la muerte de ambos. Y el Señor Jesucristo dijo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en cuanto a Judas, dice, se fue a su propio lugar. Es decir que él murió. Esa clase de vida, amigo oyente, le lleva a uno a un fin que es la destrucción. El fin es una eternidad perdida, si usted puede aceptar algo así. Ahora, el otro grupo está formado por aquellos que han sido salvos por la fe. Y ellos están andando por el río de la vida hacia la ciudad de Dios y un conocimiento completo. El apóstol Pablo nos dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nosotros hoy no tenemos todas las respuestas, pero andamos por la fe. Entre el momento de la salvación y ese entonces, los salvos andarán por la fe. Entonces conoceremos, pero ahora somos salvos por la fe. Ahora vamos a andar por la fe.
Quizá usted no tenga la respuesta ahora, amigo oyente, pero la tendremos algún día. Así es que aquí tenemos a aquellos que tienen un alma llena de orgullo, que deben ser juzgados por ciertos pecados que van a ser mencionados aquí y que van a ser presentados ante nosotros en 5 maneras. Vamos a ver en esta parábola que comienza en el versículo 5 lo que nos dice el profeta. Pero permanezcamos con este versículo 4 unos momentos más, porque este versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc es citado en la epístola a los Romanos, también en la epístola a los Gálatas, y luego en la epístola a los Hebreos, y es la clave para esas 3 epístolas. En primer lugar, queremos observar lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Leamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El énfasis en la epístola a los Romanos es en la justificación por la fe, en la salvación. Y nosotros podríamos leerlo de esta manera. El justo, aquel que ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Ese es el mensaje más grande que encontramos en la epístola a los Romanos. Cuando leemos la epístola a los Gálatas, encontramos que allí también ha sido citado este versículo en el capítulo 3, versículo 11, de la epístola a los Gálatas, que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente Habacuc es citado aquí, y el énfasis aquí es un poquito diferente. Y la razón es porque si regresamos a ver lo que Pablo está diciendo en el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, notamos que él expresa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿cuándo fue crucificado con Cristo? Cuando Cristo murió hace 2000 años. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El énfasis en la epístola a los Romanos era dado a la justificación por la fe, salvación por la fe. Ahora, el énfasis en esta epístola a los Gálatas es en la fe, y no solo en la fe que salva, sino que es una fe en la cual uno vive a través de toda esta vida. Ese es el énfasis aquí. Pasemos ahora a la epístola a los Hebreos. Y en esa epístola, capítulo 10, versículo 38, leemos esto. Mas el justo vivirá por fe. Ahora, el escritor de esta epístola a los Hebreos está citando del libro de Habacuc, y dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el énfasis aquí es en la palabra vivirá. Ahora tomemos estas tremendas palabras, mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos le da énfasis al justo, a la justificación por la fe o por la salvación. En su epístola a los Gálatas, Pablo le da énfasis a la fe, ya que él dice que el justo vivirá por la fe. El énfasis es sobre la fe, que nosotros no vivimos por la ley. Pablo está diciendo que por la ley ninguno se justifica para con Dios, sino que el justo por la fe vivirá. Y cuando llegamos a la epístola a los Hebreos, allí el énfasis es en vivirá. Y luego de haber citado este versículo en el capítulo 10, versículo 38 de la epístola a los Hebreos, él, en el capítulo 11 de Hebreos, nos presenta a hombres y mujeres que han vivido por la fe, y el énfasis es sobre el vivir. Así es que se le da 3 grandes énfasis en las 3 grandes epístolas doctrinales. Por tanto, vemos que a este hombre Habacuc, en este capítulo 2 de su profecía, se le da este maravilloso versículo. Y Habacuc miraba hacia el futuro, y su pregunta es, ¿por qué? Nosotros miramos hacia atrás, a la historia, no hacia el futuro ni a la profecía, pero vemos la respuesta a Habacuc. Dios envió a su pueblo a la cautividad. Él hizo eso y sirvió un propósito, un gran propósito, y eso le permitió a él traer al Salvador al mundo en el cumplimiento del tiempo. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en Antioquía de Pisidia, él predicó lo que nosotros siempre hemos considerado como uno de los mejores sermones que él haya predicado.
En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 37 al 41, queremos leer algo que es de suma importancia. Él dice, «Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare». Por tanto, el apóstol Pablo los coloca en el único camino a Dios, es decir, por medio de la fe, según dice él. Este es el único camino. Y el mensaje es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó el tercer día. ¿Y qué es lo que usted hace con eso? Usted le acepta a Él como su Salvador personal. Usted confía en Él, y usted anda por fe, no por la ley. Hay tantos hoy que nos están colocando no solo bajo los 10 mandamientos, sino que nos están colocando bajo un sistema legal que han creado ellos mismos. Y hay tantas reglas y normas para la familia, para el esposo, para la esposa y para todo lo demás. Amigo oyente, permítanos decirle hoy que si usted ha sido salvo por fe en el Señor Jesucristo, entonces usted le ama a Él. Y la pregunta que Él le hace a usted, si usted es un hijo de Él, es, ¿me amas? Y si usted le ama, amigo oyente, eso va a resolver el problema. Eso va a permitir que usted ande en el Espíritu, y para andar en el Espíritu, usted será lleno con el Espíritu y tendrá gozo en su corazón. Hará de usted un esposo mejor, hará de usted una esposa mejor, hará de usted un hijo mejor, hará de usted un mejor obrero donde trabaja, hará de usted una persona mejor donde quiera que esté. Quien quiera que sea usted, camina por la fe. Y uno de estos días usted entrará a su propia presencia, a la presencia del Dios Santo, y estaremos en su presencia para siempre jamás. ¡Cuán maravilloso es esto aquí, amigo oyente! Ahora, lo importante que este hombre Habacuc podía decir es, yo he ido a la torre de vigía y voy allí a esperar. Yo confío en aquel que sí tiene la respuesta. Es que sin fe, amigo oyente, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que nos dice el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Ahora notemos, amigo oyente, que aquí en Habacuc dice que el justo por su fe vivirá. Amigo oyente, Dios le está llamando a usted para que vaya a Él, y la única manera por la cual usted puede llegar a Él es acercándose por medio de la fe. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a la otra gente? Bueno, él dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Él está equivocado. El profeta va a señalar aquí 5 cosas diferentes. La primera la encontramos en el versículo 5, donde se habla de la embriaguez. Y esa es la forma en que Dios va a juzgar a Babilonia. Vamos a ver esto, Dios mediante, en la próxima oportunidad. Vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto. En el versículo 9 podemos leer, «Ay del que codicia injusta ganancia para su casa». La codicia era uno de los grandes pecados de Babilonia, así como también la embriaguez. Luego en el versículo 12 vemos, «Ay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad». Amigo oyente, debemos decir que esta gente trató de manera horrible a aquellos que caían en sus manos como cautivos. Ellos eran notables, se destacaban por su brutalidad. Usted puede leer en el Salmo 137 y ver allí cómo tratan ellos a los hijos de Israel. Ahora, en el versículo 19 se nos dice, «Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate». La idolatría era uno de los grandes pecados de Babilonia también. Tenían 5 grandes pecados. Amigo oyente, el orgullo hace que el hombre se desvíe en estas direcciones. Los lleva a la bebida, los lleva a la codicia y a muchas otras cosas más. Hace de ellos personas crueles, brutales, en la forma en que tratan a los demás. También hace de ellos idólatras. Ahora alguien nos va a decir que ya no existen personas que adoren a los ídolos. Amigo oyente, quizá no sean los mismos ídolos que adoraban a estas personas antes, pero hay muchos que adoran a ídolos en el presente. El dinero es uno de los ídolos más adorados.
¿Cuántos hombres y mujeres en el presente están adorando el sexo? ¿Cuántos hoy están adorando al placer? Todos están tratando de adorar una u otra cosa. Muchas mujeres entregan sus cuerpos, muchos hombres entregan su vida y su honor. Amigo oyente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa alma se ha inflado, se ha llenado con el orgullo, y esa es la dirección en la cual usted se está dirigiendo. Y ese será su resultado, ese será su fin, una eternidad perdida. El justo por su fe vivirá. Y nosotros podemos esperar hoy. Permanezcamos entonces en nuestra torre de vigía. Dios tiene la respuesta. Cuando uno observa a su alrededor en este mundo, considera que el mundo se ha vuelto loco. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál será el resultado? Bueno, nosotros sabemos cuál es el resultado. Nosotros creemos que tenemos por delante días terribles. No queremos presentar un cuadro deprimente, pero ¿a qué otra conclusión podemos llegar al mirar a nuestro alrededor? Usted puede decir, bueno, ustedes son pesimistas. No lo somos, amigo oyente. Somos optimistas. Y un día glorioso se acerca. Nosotros estamos andando por fe, no estamos andando por vista. A nuestro alrededor podemos ver estas cosas que no han cambiado. Pero nosotros tenemos a uno que va a ser el cambiador. El Señor Jesucristo vendrá a la tierra a establecer su reino. Y amigo oyente, Él va a cambiar las cosas. Pero Él va a sacar a su iglesia antes de que Él venga. ¿Cuándo? No lo sabemos. Estamos solamente aquí en la torre del vigía, velando, andando por fe. Amigo oyente, ¿está usted andando por la fe? Esto hace que las cosas sean muy diferentes. Permítanos concluir diciendo que hemos analizado solamente un versículo, pero ha sido un versículo maravilloso. Retornaremos Dios mediante en la continuación de este estudio sobre la profecía de Habacuc en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer todo el capítulo 3 de Habacuc para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Habacuc. En nuestro programa anterior consideramos un versículo durante todo el espacio que tuvimos disponible. Es decir, que prácticamente dedicamos todo nuestro estudio por radio al versículo 4 de este capítulo 2 de Habacuc. Ahora no hemos concluido todavía de considerar lo que aquí se enseña. Pensamos que nunca terminaremos con esto porque se presenta a través de toda la Escritura y señala una gran base de las Escrituras para la salvación de Dios. Este versículo 4 dice, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Aquí se nos presenta dos tendencias de la humanidad. Mejor dicho, este versículo divide a la humanidad en dos grupos. Uno de los grupos está viviendo basado en su propia fuerza, en su propia habilidad. Anda por medio del orgullo. Piensan que esto les hace aceptables ante Dios. En realidad, algunas de estas personas han dado la impresión de que Dios tiene mucha suerte en poder contar a su lado con personas como ellos, aunque Él en realidad no los tiene, pero ellos piensan que es así. Y este es un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es el camino de la destrucción. Y aquí Él lo deja simplemente como el hombre lleno de orgullo. Su alma no es recta en él. Y eso le lleva a la destrucción. Ahora el Señor Jesucristo presentó estos caminos. Y el otro es el camino de la fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, ha recibido vida y él anda por fe y entra a la eternidad por medio de la fe, no basándose en su propia habilidad ni en la fortaleza y la habilidad de otra persona. El Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera allá en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Dice él, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición». Y el punto realmente sobresaliente de esto es expresado por el Señor de la siguiente manera. Escuche usted. «Y muchos son los que entran por ella». Esto es llamado el camino ancho. Y usted puede notar que aquí tenemos como un embudo. Es muy amplio donde uno entra, espacioso, pero uno sale solamente en un lugar y es en la destrucción. Y esa es la historia del pecador.
Esto es como cuando uno se acerca a un paso muy estrecho o a una garganta profunda entre dos altas montañas, lo que consideramos un cañón. Uno puede estar en un lugar amplio, pero a medida que se acerca a estas dos montañas, el camino se hace cada vez más angosto. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Es muy amplio a la entrada, pero se hace cada vez más angosto y termina en la destrucción. Ahora, hablando en cuanto al otro camino, el Señor Jesucristo dice, porque estrecha es la puerta. Ahora, la puerta es muy angosta y estrecha, en el sentido de que el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que esto ha sido limitado nada más que a Él, a una persona. Él es el camino. Él no muestra el camino, Él es el camino. Y amigo oyente, o usted tiene a Cristo o no lo tiene. O usted confía en Él o no confía en Él. Y eso no tiene nada que ver con el hacer cierta ceremonia, o el prometer hacer ciertas cosas, o pasar al frente en una reunión evangelística, o algo por el estilo. Ni siquiera el unirse a una iglesia. Eso tiene que ver con su relación personal con Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual esta puerta es estrecha. Dios ha limitado al mundo a una cruz. Y Él dice, ¿qué haréis con mi Hijo que murió en la cruz por ti? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí podemos notar que ese embudo ha sido invertido. Uno entra por la parte angosta. Cristo es el camino. Pero al entrar uno ve que eso no se hace cada vez más angosto, sino que, por el contrario, se amplía. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la libertad que logra la persona que es salva, amigo oyente. Ahora tomemos a dos clases de personas, y en este pasaje de las Escrituras que vamos a entrar a considerar, tenemos por un lado al hombre que comienza a beber. Este hombre le dice a sus amigos creyentes que el modo de pensar de ellos es demasiado estrecho, que son demasiado limitados. Él dice que uno puede beber o dejar de beber cuando quiera, pero eso lo dicen muchas personas que en realidad no quieren dejar de beber. Esta clase de personas llegan a descubrir que se encuentran en un camino del cual no pueden salir, y la única alternativa que pueden encontrar es la de beber otro trago. Por el otro lado, tenemos al creyente que piensa de una manera estrecha, digamos. Él pasó por la puerta estrecha y confió en Cristo como su Salvador. Ahora, ¿ha llegado este hombre al lugar donde todo se ha reducido o limitado? No, amigo oyente, él aún está viviendo. Si usted quiere vivir realmente, entonces usted tiene que ir a Cristo. Esta es la maravilla y la gloria de este versículo que tenemos aquí. No nos sorprende entonces que sea la base o el fundamento que se encuentra debajo de las epístolas a los romanos, a los gálatas y también a los hebreos. Ahora esto es lo que Dios le ha dicho al profeta Habacuc. Él le dijo, tú tienes algunas preguntas y yo las he contestado. Esto no te ha complacido totalmente, pero tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar que lo que yo he hecho en el pasado ha sido lo correcto, y lo que estoy haciendo en el presente también es correcto. Y tú puedes confiar en mí que lo que voy a hacer en el futuro será algo correcto y apropiado también, porque yo estoy en control. Ahora, con eso en mente, amigo oyente, permítanos hablarle francamente y hacerle una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos si hemos confiado en Cristo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios le está diciendo, por tanto, a este hombre Habacuc, que él se encargará de los babilonios oportunamente. Él señala aquí la base sobre la cual él los va a juzgar. Dios le está diciendo, dame tiempo y yo me ocuparé de ellos. Yo voy a utilizarlos a ellos ahora para juzgar a mi pueblo. Pero luego, yo les juzgaré a ellos también, y los juzgaré a ellos en una base justa y santa, y estaré justificado en lo que haga. Tenemos ahora 5 lamentos o ayes que presenta el profeta aquí, y esto es tan sintomático y tan ordenado como cualquier cosa que uno pueda encontrar en las Escrituras. Se nos dice que los próximos 2 capítulos de Habacuc, este segundo y tercer capítulo, son como un salmo. Cada uno de ellos debe considerarse como un salmo. Hasta se les podría poner música. Escuche lo que Habacuc dice en el versículo 5. Él está hablando aquí en cuanto a los babilonios.
y ellos en este momento no son la gran nación que llegaron a ser más adelante en la época de Daniel. Y aquí tenemos la primera acusación, que ellos se han dado al vino, y que el hombre de Babilonia es un hombre muy orgulloso. Escuche usted este versículo 5. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Babilonia llegó a ser el primer gran poder mundial. Eso era lo que ellos estaban buscando, y eso fue lo que llegaron a ser. Y esta ha sido la filosofía de muchas grandes naciones alrededor del mundo, la de obrar en base a eso, de que algún día lleguen a gobernar al mundo entero. Algunas naciones han hecho eso, se han metido en los asuntos internos de varios países cuando no deberían haberlo hecho. Sin embargo, esa es la idea equivocada o falsa que tienen algunas naciones del mundo. Y esa fue la falacia de Babilonia misma. Ellos tenían la filosofía de que querían gobernar a todo el mundo. Pensaban que eran capaces de hacerlo. Y se hincharon, se llenaron de orgullo. Y eran culpables de este gran pecado de la embriaguez. Y ya hemos visto esto en varias ocasiones. La vimos cuando estudiábamos los libros de Amós y Joel, y también estaba expresado en el libro de Nahum, y ahora otra vez está aquí en Habacuc, que esto es lo que hace caer a las grandes naciones. Nahum presentó de una manera muy clara que fue la embriaguez, la borrachera la que hizo caer a Asiria. También fue la embriaguez lo que obligó a Dios a enviar al reino del norte a la cautividad. Y Habacuc está diciendo aquí que es la embriaguez lo que hará que Dios destruya totalmente a ese gran reino babilónico. Es decir, que la embriaguez obra su propia destrucción cuando la gente llega a ser una nación de borrachos. Eso fue lo que caracterizó a Babilonia. Y si usted lee el capítulo 5 del libro de Daniel, el cual estudiamos no hace mucho tiempo, usted recordará que Belsasar hizo una fiesta. Y esa fue la noche cuando cayó Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban todos borrachos. Era una noche de desenfreno y embriaguez. Ellos se sentían completamente seguros. Ah, pero eso fue lo que hizo caer a Roma también. Cerca de la ciudad de Roma, a unos 25 kilómetros en la costa, se encuentra la localidad de Ostia, en la desembocadura del río Tíber. Esa era una localidad que los romanos utilizaban para divertirse. Las ruinas en ese lugar revelan que los romanos se entregaban allí al desenfreno y a la borrachera. Y eso fue lo principal, lo que provocó la caída de ese imperio. Y eso, amigo oyente, es lo que puede destruir a cualquier pueblo. Puede destruir a nuestras propias naciones en el presente. No creemos que sea ningún secreto que en cualquier tipo de reunión, ya sea política o comercial, una de las actividades principales es reunirse a beber una copa. Y uno puede ver a grandes compañías, cuando tienen convenciones en la ciudad, que antes de la cena se ponen a beber. En muchos lugares, cuando se lleva a una rueda de prensa, alguna sesión informativa, en muchas ocasiones la bebida está presente. Así es como se llevan a cabo los negocios y otras actividades. Y hay naciones que tienen millones de alcohólicos, donde el 50% de los accidentes son causados por la embriaguez. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una nación en esa situación, amigo oyente? Dios le dice a Babilonia, ese es tu problema. Tu borrachera te ha llevado al orgullo, a la soberbia, y te ha hecho como el Seol, como la muerte, que quiere devorar todo. Usted recuerda que en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 15 y 16 dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice, basta. Y Habacuc está utilizando aquí la misma expresión, diciendo que nunca llega a saciarse, que es como el Seol, que nunca está satisfecho, que siempre quiere seguir ensanchando sus límites, siempre siguen expandiéndose y nunca llegan a estar satisfechos. Amigo oyente, estamos viviendo en una época cuando los negocios siempre tienen que expandirse. Cada año tiene que ser mejor que el anterior. Y las iglesias se encuentran en la misma situación. Quizá nosotros también estemos atrapados en una situación similar. Queremos que este año sea mejor que el anterior. ¿Qué es esto que está sucediendo hoy? La iglesia tiene que tener más miembros que el año anterior. Su presupuesto tiene que ser más alto, más amplio que el año anterior. Y si no lo es,
entonces, amigo oyente, estamos fracasando. Es decir, creemos que estamos fracasando. Como el Seol, y es como la muerte que no se saciará. Y eso es lo que nos empuja a muchos de nosotros en el presente. Eso fue lo que hizo caer a Babilonia. Dios dice que Él los está juzgando a ellos por estas cosas. Ahora Él presenta aquí estos 5 lamentos, estos 5 ayes de manera específica. Y en el versículo 6 leemos: ¿No han de levantar todos estos refrán sobre Él y sarcasmos contra Él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esto aparentemente tiene que ver con el firmar una garantía. Es una cosa el comprar una propiedad y pagar por ella, pero es otra cosa el apoderarse de eso por la fuerza. El primer ay es un proverbio sarcástico contra Babilonia, porque ellos estaban apoderándose por la fuerza de aquello que no les pertenecía, que no era suyo como nación. Así es que aquí tenemos este proverbio sarcástico de parte de Dios contra esta nación por querer más y por apoderarse de aquello que no le pertenece. Amigo oyente, Dios ha dispuesto que en el presente el hombre se gane la vida por medio del sudor de su frente, y si usted no se está ganando la vida por medio del sudor de su frente, entonces alguna otra persona lo está haciendo por usted, porque usted no puede ganárselo de ninguna otra manera. La forma en que Babilonia quería hacerlo es que otra persona hiciera el trabajo. Así es que se apoderaban de ellos por la fuerza. Y este es el primer lamento que tenemos aquí, el primer ay. Dios dice que Él los va a juzgar por eso. Él quiere que usted sepa que Él es recto y justo en obrar de esa manera. Y aquí en el versículo 7 leemos: ¿no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Dios está diciendo: ¿no sabes acaso que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Tú le vas a quitar algo a alguna nación, y alguna otra nación te lo va a quitar a ti. Y la misma clase de gente, los medos y los persas, llegaron a ser una gran nación, y ellos se apoderaron de Babilonia. Ellos, en forma astuta, llegaron de noche, desviaron las aguas del río Éufrates que pasaban a través de la ciudad, y por allí se introdujeron los ejércitos a la ciudad y la destruyeron. Así es que esta terrible acción se repite. Amigo oyente, usted sabe que el hombre es sanguinario, que el hombre es codicioso. Y llegamos así al final del primer lamento, aquí en el versículo 8, donde dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Y en el versículo 9 tenemos el segundo lamento, el segundo ay. Escuche usted: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahora debemos decir que debemos codiciar las cosas mejores, los mejores dones. Creemos que un creyente debería tener el deseo de querer agradar a Dios. Nos referimos a esa clase de codicia. Pero lo que se menciona aquí, por supuesto, es algo malo. Es el codiciar aquello que no le pertenece a uno. El codiciar la propiedad del vecino, codiciar la esposa del vecino, codiciar la riqueza del vecino. Y luego vemos aquí en los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 de Habacuc: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Usted recuerda lo que sucedió cuando los fariseos querían que el Señor Jesucristo hiciera callar a las multitudes cuando Él estaba entrando a Jerusalén de manera triunfal. La multitud gozosa daba grandes voces por todas las maravillas que había visto. Y el Señor respondió que si ellos se callaban, es decir, que si la multitud se callaba, entonces las piedras clamarían. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 39 y 40 leemos: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Es decir que esto es algo que se va a esparcir, de eso pueden estar seguros. Ahora con esto llegamos al tercer ay, que se menciona aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de Habacuc, donde leemos: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad.
Esto tiene que ver con el asesinato y el robo, con el crimen y con la violencia. Ese es el método que Babilonia estaba utilizando para la destrucción, y es el método de la guerra. Amigo oyente, si nos apartamos un poco y observamos a la humanidad en su historia, podemos llegar a la conclusión de que el hombre sufre de cierta enajenación por la forma en que ha vivido en esta tierra, por la manera en que se comporta. Y en realidad esto es cierto. Sufre cierta enajenación. Se ve enajenado por el pecado. Tiene una naturaleza pecaminosa. Así es que ni siquiera puede dirigir su propio camino. De modo que siempre piensa que está haciendo lo correcto. Y nunca ha habido una guerra donde los que pelean no hayan pensado que estaba bien. Y siempre el hombre llega a la conclusión de que está haciendo lo justo y lo correcto. Amigo oyente, aquí tenemos la condenación de Dios para Babilonia, y esto lo podemos traer a nuestra propia época, y podemos ubicar aquí a cualquier nación del mundo presente, y encajará muy bien aquí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro del profeta Habacuc. No concluimos nuestro estudio en el programa anterior y nuevamente queremos decir que esto se origina en el segundo versículo, cuando este hombre, con sus preguntas, fue a la torre del vigía y allí Dios le habló. Dios le dio ese tremendo versículo en cuanto a que Él está obrando con la humanidad hoy, siguiendo su plan y su propósito que proviene de la eternidad y alcanza hasta la eternidad. Y que Dios tenía un plan por medio del cual Él iba a salvar al hombre pecaminoso, y que ese era el Cordero de Dios, entregado antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara alguna cosa física, cuando ni siquiera el hombre estaba en existencia, Dios ya había determinado que Él iba a obrar, Él iba a desarrollar un plan para ese hombre. Así es que hoy la humanidad está avanzando, está actuando en este pequeño mundo en el que vivimos. Y aparentemente el hombre ha estado en esta tierra ya por varios miles de años. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero estamos convencidos que los científicos tampoco lo saben. Pero han escrito muchos libros en cuanto a esto, y eso está bien. Pero nuestra estimación en cuanto a la cantidad de años, y la suya, amigo oyente, es tan buena probablemente como la de ellos. El hombre no ha estado aquí por mucho tiempo en realidad, y se está dirigiendo en dos direcciones. Y esto es lo que vio este profeta Habacuc. Ahora allí tenemos a ese hombre, inflado por su propio orgullo, tratando en su propia fuerza de obtener todo lo que pueda aquí en esta tierra. Él había rechazado a Dios, estaba en rebelión contra Dios, no tenía ninguna capacidad para él. Y ese camino lleva a la destrucción. Luego hay otro camino, y ese camino es que el justo por la fe vivirá, la fe en el Salvador que murió en la cruz. Ahora, cuando el hombre va por otro camino, estas son las cosas por las cuales Dios le juzgará. No tanto por haber tomado el camino equivocado, sino que ese camino le ha llevado a ciertos lamentos o ayes que pertenecen a la nación de Babilonia, y esa es la razón por la cual Dios les castigó. El primer ay lo observamos en el versículo 6 de este capítulo 2 de Habacuc, que esta nación se había apoderado por la fuerza de aquello que no le pertenecía, algo que no era de ella. Se apoderaron de eso por medio de la fuerza, y Dios los juzgará por eso. Luego tenemos el segundo ay, y es la codicia. Ellos codiciaban todo, y Dios los castigaría por eso. El tercer lamento, o ay, es que aquello que habían obtenido, lo habían obtenido por medio de la violencia, el asesinato, la espada, por medio de la brutalidad, y Dios les juzgará por eso. Eso lo vimos en el versículo 12 de este capítulo 2. El cuarto ay es la embriaguez y la inmoralidad. Y vamos a leer una vez más hoy el versículo 12 y también el versículo 13 de este capítulo 2 de Habacuc. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Piense, amigo oyente, en todos los esfuerzos vanos que muchas de las grandes naciones del pasado han hecho. En lugar de edificar, ellos dedicaron más tiempo a destruir. Por ejemplo, tenemos a Grecia. Esos ejemplares maravillosos de la arquitectura, de las estatuas, el arte y la literatura, y sin embargo, los griegos dedicaron más tiempo a la destrucción, siguiendo a Alejandro Magno cuando él se dirigió hacia el Asia, donde él no hizo otra cosa sino destruir una ciudad tras otra, una civilización tras otra.
Eso es lo que le señala o le destaca a él. Eso es lo que señalaba o destacaba a Babilonia también, la nación que se menciona específicamente aquí. Luego en el versículo 15 de este capítulo 2 de Habacuc podemos leer: «Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez». Esta embriaguez es un poco diferente a la embriaguez que se menciona en el versículo 5. Allí Dios dice que el hombre dado al vino es traicionero. Pero lo que está diciendo aquí es algo trágico. Ay del que da de beber a su prójimo. Es decir, que el licor hoy se utiliza como un método para llevar a otra persona a cometer una inmoralidad trágica. Esto lleva al derrumbamiento de la moralidad. Lleva a los hombres a cometer pecados que de otra manera ni siquiera estarían enterados. La falta de honradez, por ejemplo, y muchos otros. Esto ocurre con frecuencia alarmante en las grandes compañías comerciales. Cierto hombre de negocios que formaba parte de una gran compañía, y también otro que trabajaba para un banco, contaban algo que es realmente sorprendente. Decían ellos que una de las cosas que ellos hacían era emplear a ciertos hombres, que por lo general ocupaban ciertos cargos, cuya labor era la de observar a algunos de los trabajadores, de los empleados, que comenzaban a beber demasiado. Tenían muchas formas de averiguar eso. A veces hablaban con la esposa de ese hombre. Le seguían cuando salían de noche y comenzaban a faltar al trabajo o a llegar tarde o no se presentaban por varios días. Y esas compañías hacen eso porque muchas de estas personas son muy inteligentes, trabajan muy bien, y por tanto estos hombres especializados en esta tarea hablan con ellos y los enfrentan con el problema de la vida que tienen y les ofrecen asistencia. Tratan de ayudarles para que abandonen el vicio de beber. Pero amigo oyente, esto parece una locura, porque estas mismas compañías tienen cócteles donde se ofrece mucha bebida y estos hombres se emborrachan. Y luego tienen que ayudarles a salir de la borrachera. Es como tener un hospital donde se lleva a personas que están sanas y allí se les contagia con algunos microbios y luego los operan y los curan para librarlos de la enfermedad que han contraído. Parece que el hombre fuera un conejillo de indias en este mundo en el cual vivimos, ya que se hacen tantas cosas fuera de la lógica, aún por grandes compañías comerciales. Y esa es la condenación que tenemos en este versículo. Se les acusa de que están haciendo borrachos de esta gente. No solo que están bebiendo ellos, sino que están haciendo borrachos de los otros. Hay una pareja, el esposo y la esposa, entre otros, que están dedicando su tiempo a ayudar a los jóvenes que se encuentran bajo el poder de las drogas. Y esta pareja dice que los jóvenes provienen de hogares donde el padre y la madre acostumbran a beber. Ahora, si el papá y la mamá van a beber en la casa y vivir su clase de vida, ¿por qué este jovencito no puede tomar sus drogas? Nos gustaría tener una buena respuesta para esto, porque se nos ha hecho esta pregunta y nosotros no hemos podido dar una respuesta apropiada, porque pensamos que la mamá y el papá son los responsables porque el joven se entrega a las drogas. Creemos que detrás de las drogas se encuentra el alcoholismo y la embriaguez. Eso es lo que ha provocado que esto se haya esparcido de tal manera. Ahora creemos que estas cosas no se dicen abiertamente hoy. Reconocemos que no las escuchamos decir por radio, y esto no lo hace a uno muy popular que digamos. Pero no creemos que Habacuc haya sido muy popular, y por cierto que no lo era en Babilonia, donde había llegado su profecía. Ellos descubrieron que Dios condena la embriaguez y que Dios condena a aquellos que hacen borrachos de los demás. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16 de este capítulo 2 de Habacuc. Esto lleva a una inmoralidad crasa. Escuche usted. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Esto lleva a una inmoralidad crasa. La embriaguez, la borrachera, llevan al divorcio. Eso lleva al quebrantamiento del hogar, lleva a una vida de pecado. Amigo oyente, hemos llegado al punto donde uno ya pierde el respeto a los hombres que se encuentran en cargos gubernamentales, cuando se conoce muy bien que esas personas que hablan tanto en cuanto a la honradez y hablan tanto de cómo van a ayudar a los pobres, mientras ellos mismos son alcohólicos y están bebiendo como un pez. Amigo oyente, ¿cómo podemos respetar al gobierno cuando se está llevando a cabo cosas como estas abiertamente? Y sin embargo, se nos dice que los respetemos, que los pongamos como ejemplos y que los apoyemos. Nos hace inclinar nuestra cabeza de vergüenza al ver que cosas así ocurren en nuestras instituciones gubernamentales.
Y Habacuc presentó eso hace muchísimos años atrás, y Dios está diciendo que esa es la razón por la cual Él derriba a Babilonia a causa de estos pecados. Y aquí en el versículo 17 leemos, «Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban». La violencia es otro de los frutos provenientes de la embriaguez. Toda clase de inmoralidad sale de la embriaguez. La cultura de los drogadictos es producto de eso. El divorcio, todas estas cosas que se presentan en nuestros países son producto de la borrachera, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 2 de Habacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí tenemos el quinto lamento. Esta es la condenación de Dios del mayor pecado de todos. Debemos reconocer que la embriaguez no es el mayor pecado. El mayor pecado es la idolatría, amigo oyente. La falsa religión, cuando uno se vuelve a un ídolo en lugar de volverse a Dios. Ese es el peor de los pecados. Señalamos esto cuando estábamos estudiando allá el libro de Isaías, y creo que lo mencionamos por primera vez cuando estábamos estudiando el libro de Jueces, porque allí se presenta un gran principio de gobierno. También Isaías señala este principio claramente, y todos estos profetas que han seguido, ellos vuelven a señalar lo que ya se ha dicho antes, y llevan este principio. Ahora debemos notar 3 pasos en la caída de una nación. En primer lugar, hay una apostasía religiosa. El segundo paso es una moral terrible. El tercer paso es una anarquía política. Estos son los 3 pasos por medio de los cuales las naciones salen de la escena de la historia humana. Ha sido la forma en que se han dirigido. Amigo oyente, el problema principal nunca ha sido la anarquía política. El problema principal nunca ha sido esa moralidad terrible. Malas como son estas cosas, la raíz del problema va a aquello que es religioso, a una apostasía espiritual, apartándose del Dios vivo y verdadero. Y esto está sucediendo hoy con muchas naciones del mundo. Ahora nosotros no somos los únicos que decimos eso. Un eminente profesor de historia indica que los sueños de las naciones se desvanecen en medio de realidades aterradoras y en medio de señales visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea. Otro indica que en nuestra juventud teníamos un sentido muy profundo del propósito nacional, el cual hemos perdido al pasar de los años de nuestra vida a la gloria. Un periodista, por su parte, dice que en público hablamos en cuanto a lo optimista y maravilloso que aparece el futuro, pero que en conversaciones privadas de personas serias se habla de que el futuro es muy diferente, aparece muy oscuro. Ahora se comienza a hablar de ciertas dudas de que hombres de carácter moral sean capaces de resolver y siquiera controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha colocado ante ellos. Este es el cuadro, esta es la historia de la caída de las naciones. Y esto es lo que nos alarma a nosotros, porque es un gran principio que ha sido señalado por Habacuc en la palabra de Dios. Y esto fue cumplido en la nación de Babilonia, porque comienza con apartarse del Dios vivo y verdadero. Hemos señalado en esta serie de programas que la idolatría está fuera de moda, que no hay personas inclinándose ante ídolos en algunos países, pero por supuesto que esto no es totalmente cierto. Hay muchas personas que están adorando al dinero, por ejemplo, en el presente. Hay muchos hombres en el presente que adoran el sexo. Hay muchos que adoran el placer. Hay muchas mujeres que han entregado su virtud para poder llegar a ser una estrella famosa, para poder avanzar. Amigo oyente, a cualquier cosa a la que usted se entregue, cualquier cosa que tome todo su tiempo, toda su energía, todo de usted, esta es la adoración suya. Ese es su Dios, ese es su ídolo. Y eso es lo que Dios condena. Dios dice que es un Dios celoso. Dios dice, yo te he creado, yo te he formado y redimido. Y Dios quiere que estemos con Él. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, es lo peor que el hombre puede hacer. Y el profeta Habacuc concluye este capítulo 2 diciendo aquí en el versículo 20, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Nosotros creemos que aquí se está refiriendo al futuro, cuando el Señor vendrá a la tierra, cuando Él esté en su santo templo. Allí entonces toda la tierra se inclinará ante Él. Todo el conocimiento del día de hoy, todo el encanto, todo el atractivo y todo el placer, toda esa confusión desaparecerá. Pero también es cierto que la razón por la cual nosotros estamos teniendo nuestros problemas y dificultades aquí es que Él está allá en el cielo. El Señor está en su santo templo, y si el hombre le reconociera a Él, y se inclinara ante Él, y reconociera a Dios, sería algo maravilloso, amigo oyente. Si solo pudiéramos tener una semana de silencio, si todos los políticos se callaran por una semana entera, ¿no sería maravilloso si todos nosotros los predicadores de la radio también cerráramos nuestras bocas? ¿Y no sería maravilloso si todos los que están hablando tanto en el presente se quedaran callados y esperaran delante del Dios Todopoderoso? Amigo oyente, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. El Salmo 2 comienza con una pregunta, ¿por qué? Y esta es la pregunta que tenemos aquí, una pregunta de ¿por qué? Y esa pregunta ya en el Salmo 2 es, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué ese gran clamor? ¿Por qué toda esta protesta? Están lejos de Dios, se han olvidado que Dios está en los cielos. El poeta se equivoca cuando dice que Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Dios sí está en el cielo, pero todo anda mal por el mundo, porque el hombre no está en una relación correcta con Dios. Nuestro problema hoy, amigo oyente, no es un problema humano, sino que es un problema divino, es un problema de la relación del hombre con Dios. Esa es la única alternativa, la única salida. El justo por su fe vivirá. Bien, amigo oyente, hemos llegado así al final de nuestro estudio de este capítulo 2 de Habacuc. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 3. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo y se familiarice con su contenido. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración.